Sorona, ex procurador de la Federación. Muy buena tarde, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Le agradezco el tiempo para Mega Noticias TVC. Primero que nada, ¿cómo evalúa estas 11 medidas que ha anunciado el presidente López Obrador en materia económica, la desaparición de las 10 subsecretarías, todo esto en medio de la epidemia y la crisis económica? Bueno, como ustedes saben, se ha venido reduciendo la administración de una manera muy preocupante, que pone ya en tela de juicio su eficiencia, su capacidad para rendir resultados. Ahorrar no es dejar de pagar. Ahorrar es cuando se pueden dar los mismos resultados con menores recursos. Eso no está sucediendo. Ahora, en cuanto a las políticas y propuestas que ha hecho el Banco de México, pues debe decirse que no son nada nuevo. Existe una política, existe una teoría ya muy hecha en los Estados Unidos desde los años 50, que se conoce como keynesianismo, en el cual hay 3 medidas básicas. Una es reducir la tasa de interés, la segunda es utilizar el depósito o encaje legal, y la tercera es fabricar más dinero o aumentar los agregados monetarios. ¿Qué es lo que ha hecho México ahora? Exactamente las 3 cosas. Redujo la tasa de interés del 6.5 al 6%, le devuelve a los bancos el depósito o encaje legal, que es una medida prudencial para disminuir los agregados monetarios, y pone a disposición del público 750,000 millones de pesos. ¿Cuál es ahí el tema? El tema es que quieren reactivar la economía a través de que la demanda y la oferta vuelvan a tener un círculo virtuoso, contando con grandes cantidades de dinero que van a provenir de créditos bancarios. Sí. El origen de estos créditos es el acreditante de última instancia. El Banco de México les presta a los bancos para que estos a su vez presten a sus grandes clientes, y los grandes clientes comiencen a realizar actividades productivas, a generar bienes y servicios, y con eso reactivar la economía. No es ninguna estrategia nueva. ¿Qué es lo preocupante de la estrategia? Lo preocupante de la estrategia es que acuden a ampliar la base monetaria, acuden a ampliar la cantidad de dinero que hay disponible para los mexicanos. ¿Sí? Esa historia ya la vivimos, esa película ya la vimos en los 70, y lo único que se generó a través de aumentar indiscriminadamente los agregados monetarios y no así la producción de bienes y servicios, pues lo que se generó es una gran inflación que pagamos los mexicanos allá por los 70 y principios de los 80. Adicionalmente a esto, debemos decir que las medidas son fundamentalmente un rescate bancario. Si la gente que nos escucha ahora lo recuerda, o quienes no hayan vivido en aquel entonces, ya como en la etapa adulta, ese rescate bancario, pues habrá que decirles que el rescate bancario empezó en febrero de 1995, y empezó con un préstamo de los Estados Unidos por 50,000 millones de dólares. Este nuevo rescate bancario empieza también con una operación financiera que se conoce como swap, que no es otra cosa más que otra forma de pedir prestado dinero, pero ahora no por 50,000 millones de dólares, sino por 60,000 millones de dólares. En aquel entonces, el FOBAPROA estableció con cargo de esa operación financiera un mecanismo que se conoció como ventanilla de liquidez en dólares, que es exactamente igual a lo que está haciendo el Banco de México el día de hoy. ¿Solo que no lo llama FOBAPROA? Así exactamente, el FOBAPROA, que es era un fondo bancario de protección al ahorro. ¿Cómo se protege al ahorro? Dándole liquidez a las instituciones de crédito, sustituyéndole malos activos por buenos activos. Ahorita estamos en la etapa inicial. El FOBAPROA empezó con 5,000 millones de dólares. Este nuevo rescate bancario que está proponiendo el gobierno federal está empezando con 30,000 millones de dólares. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro tuvo un rescate bancario que importaba 64,000 millones de dólares 5 años después de haber iniciado. Esto en 1998, cuando se decidió extinguir este fideicomiso. El actual rescate bancario empieza con la mitad del costo total de aquel Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Ahora, ¿cuáles son otros aspectos preocupantes o relevantes de este mecanismo o esquema que el Banco de México está ofreciendo, que le está prestando al gobierno? Esta es una medida que nunca ha resultado bien. El hecho de que el Banco de México esté aumentando los recursos prestables para dárselos a través de la banca de desarrollo, y con ello llevar a cabo programas
o proyectos que el gobierno tiene establecidos en el presupuesto de la Federación, pues lo único que va a generar es más inflación en la cual lo que se va a hacer es evitar ajustarse y ceñirse al presupuesto de egresos federales y aumentar por otra vía los agregados monetarios, es decir, el circulante disponible para que el gobierno acabe su tren del sureste, su refinería de Dos Bocas y otros proyectos parecidos. ¿Hasta cuánto esta inflación, perdón? Bueno, la inflación se suscita precisamente cuando hay un desbalance. Tú recuerdas que la inflación es definida como el aumento constante y generalizado de precios. Sí. Esa inflación se da cuando no están balanceadas la oferta y la demanda. Si tú inyectas cantidades de circulante por encima de la producción de bienes y servicios que soporta esa economía, lo que se va a generar es una escalada de precios, un aumento generalizado de precios, y la cual, pues, esas cantidades crecientes de dinero, lo único que van a provocar es que los mismos bienes y servicios disponibles ahora cuesten más dinero. Te insisto, en los 80s los mexicanos vivimos mucho este asunto. ¿Por qué? Porque Luis Echeverría, José López Portillo acudieron a este esquema promotor de la actividad económica, inyectándole dinero a la economía, pero sin modificar de manera sustantiva la producción de bienes y servicios. Esto a lo que lleva es a una escalada de aumentos de precios, donde el que más la paga es el que menos tiene. Se conoce la inflación como el impuesto más regresivo, porque le pega más a los que menos tienen. Gabriel, le saluda Alex Piñón. Sobre estas medidas que anuncia Banjico, estamos escuchando prácticamente que es un regreso al pasado. Al presidente no le gusta hablar del pasado ni volver a estas medidas del pasado. ¿Por cuánto tiempo, qué tanto oxígeno le podrán dar a las finanzas estas medidas de Banjico y qué tendría que hacer el gobierno ante estas demandas también del sector empresarial para poder salir de la crisis? Mira, realmente por la experiencia ya muy amplia, no en México, sino en todo el mundo, que estas medidas ya están muy estudiadas, no le va a dar más aire que un par de años. Solamente le va a dar la oportunidad de poder brincar la intermedia, de poder brincar el proceso de revocación de mandato, porque las medidas no son estructurales, no son de fondo, no se está arreglando el grave problema que tenemos en el aparato productivo. México está regresando, vamos en reversa y estamos metiendo el acelerador, porque lo que está pasando es que al no haber confianza, al no haber certidumbre en inversión, los empresarios, por más que digan que están invirtiendo, no están invirtiendo. Entonces, al no estar invirtiendo, la actividad económica decreció el año pasado, no crecimos el año pasado, y este año no solamente no vamos a crecer, sino que vamos a
dar o decir que existe algo que no existe, algo que no solamente no es bueno o malo, simple y sencillamente se ha roto la comunicación entre empresarios y el presidente. El presidente no ha establecido un mecanismo de apoyos fiscales que cualquier país entiende que requiere para poder reactivar la economía. ¿Por qué? Porque el presupuesto de egreso de la Federación, porque los recursos que capta la recaudación son precisamente para eso, para promover el desarrollo. Para eso sirve la recaudación, no para promover caprichos. Sirve para que exista un aparato productivo que le dé oportunidades a todos. Ahora, no coincido con lo que estás diciendo de que insiste en no condonar, porque justo lo que ha hecho el presidente es condonar impuestos. No solamente cuando dice en la mañanera que a quien se saque la rifa del avión no le van a cobrar impuestos, eso es condonar impuestos. O como cuando a las televisoras les dice que ya no les va a cobrar los impuestos en especie, eso es condonar impuestos. Entonces, lo que no quiere condonar son impuestos a las personas, sectores o ramas que a él no le interesan. La condonación no solamente se prohibió en la Constitución, sino que subsiste, pero discriminadamente o selectivamente en los hechos. Le agradecemos su tiempo, Gabriel Reyes Orona, ex procurador de la Federación, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias TVC. Ha sido un placer. Muy buena tarde. Muy buena tarde. Y seguimos nosotros en este recorrido que hacemos a nivel nacional. En Nayarit, la comunidad lésbico-gay también sufre de limitaciones durante esta crisis sanitaria. Para hablarnos de ello, tenemos en la